delincuentes que deberán de estar presos, que hay detrás de ese activismo judicial que finalmente deja la primera línea libre de polvo y paja, incluso al hackeador de todo lo que era la información de Carabineros para el 18 de octubre, que se sacaron de las bases de Carabineros, de las bases de información, ¿no es cierto? Toda la información de dónde vivían los carabineros, quiénes eran sus familias, a qué colegio iban sus hijos, todo. Y la pena por hacer eso, que fue resuelto, no sé si esta semana o la semana pasada, fue para el cabeza del grupo de hackers, libertad absoluta, solamente tiene que ir a firmar una vez a la semana. ¿Qué hay detrás de todas estas señales? ¿Qué hay detrás de lo que ha sucedido sistemáticamente con las mentiras hacia una institución como Carabineros, por ejemplo, y que no pasa absolutamente nada, ni a nivel judicial, ni a nivel social? Hay ninguna condena a quienes desprestigian una institución que este año perdió un 71% de postulantes. ¿Saben lo que es un país sin Carabineros? Les cuento que en Venezuela, ¿cómo se hizo? En Venezuela, lo que se hizo para desmantelar las Fuerzas Armadas y de Orden fue, primero que todo, destruir los beneficios que tenían, como en este caso podría ser una previsión distinta de la que tiene un chileno normal por capitalización individual. Entonces van bajando los incentivos para que la gente patriota, la gente que quiere el bien de su país y todo, entre en este tipo de instituciones. Lo hace tan poco deseable, digamos, que finalmente esos espacios son capturados por activistas políticos. Y esto, lo que uno tiene que pensar es que la izquierda, a diferencia de la derecha, es más femenina. Tiene siempre el mediano y el largo plazo en mente. No le importa perder una elección hoy día, otra mañana, no le importa. Siempre van trabajando en el largo plazo. Y eso es lo que hace que tengan tanto éxito. Ahora, el problema es que cuando instalan su sistema, ¿no es cierto?, ya sabemos que no les dura más de 1000 días, por lo menos en nuestro país. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es un poco acá, este es un libro que escribió Fernando Atria, ¿sí?, que se llama La Constitución Tramposa. Yo los invito a leerlo, porque es muy decidor de lo que ha pasado del 18 de octubre en adelante. ¿Cuál es la tesis de Atria? La tesis, Fernando Atria, para los que no lo saben, es el cerebro del Frente Amplio, es un profesor de la Universidad de Chile, que también trabajó mucho tiempo en la Adolfo Ibáñez, que fue candidato por Lo Barnechea y perdió las elecciones del Partido Socialista originariamente, pero este es de los intelectuales, digamos, que es él y un grupo más, digamos, no solamente, que han promovido el derrumbe constitucional, el cambio del modelo económico por un cambio de Estado benefactor, que el problema que tiene el Estado benefactor, que pueda funcionar en Nueva Zelanda o que pueda funcionar en Alemania, es que nosotros sabemos cómo termina en Latinoamérica. Latinoamérica no tiene burócratas administrativos profesionales. Algunos países los tienen muy bien en las Fuerzas Armadas, pero luego, incluso nosotros teníamos carabineros que eran la envidia, la joya latinoamericana, ¿no? Porque los países latinoamericanos en general tienen un problema de corrupción mayor que no tienen los países a los cuales cierto sector de una izquierda buenista y con buenas intenciones está mirando cuando habla de un Estado solidario. Ahora, ¿qué pasa con el Estado benefactor? El Estado benefactor, a diferencia del Estado subsidiario, que es el modelo que tenemos nosotros, lo que hace es darle a todos por igual. O sea, mis hijos, por ejemplo, que su papá le puede pagar la universidad, serían pagados por el Estado, con los impuestos de la gente más pobre. Entonces, la verdad es que un Estado benefactor en un país con niveles de productividad como el que tenemos nosotros no tiene mucho sentido, no solamente por la productividad, sino que además porque nosotros lo que necesitamos es focalizarnos en la gente que más lo necesita. Eso lo entendió muy bien quienes diseñaron, digamos, a partir del ladrillo, ¿no es cierto?, el modelo económico que está a la base de la Constitución, y por eso es que hemos podido sacar exitosamente a los más pobres adelante. Contábamos ya solamente con un 8% antes de este estallido de pobreza, y había mucho que hacer todavía, sin duda, por mejorar la calidad de vida, pero ese era nuestro rumbo, y quienes estamos por rechazo es el rumbo que queremos retomar. Ahora, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál era la estrategia para poder desarmar esta institucionalidad que, a juicio de Atria, la Constitución del 80, a juicio de Atria, lo que hace es negar la voluntad del pueblo? Lo que hace es que institucionalmente bloquea la manifestación de la voluntad del pueblo. Entonces, como el pueblo no se va a poder manifestar porque está bloqueado institucionalmente,
¿qué hacemos para desarmar estas instituciones? Y acá se los quiero leer, para que ustedes me digan qué les parece. ¿Qué hacemos? Dice, porque no se entiende, ¿no? Dentro del juego que está establecido, no hay forma de cambiar las reglas, no hay forma de cambiar la institución. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta que se plantea. Este debe ser el norte. Buscar creativamente formas de acumulación de poder que no alcancen a ser percibidas por el derecho. Buscar con imaginación formas de manifestación de la voluntad del pueblo en una institucionalidad que existe para neutralizar esa voluntad. Esto porque la probabilidad de éxito depende considerablemente, a mi juicio, de la fuerza que tenga el movimiento al momento de plantear una solución que declare superadas las trampas constitucionales y neutralizada la neutralización del pueblo. De lo que se trata, en definitiva, dice, lo que buscamos es mostrar las formas en las que es posible construir la magnitud política necesaria para hacer todos estos cambios, volando bajo el radar del derecho. ¿Cuántos presos tenemos en la primera línea? Creo que 1. Y destruyeron el país de Arica a Punta Arenas. Y esto fue todo organizado, esto lo sabemos. O sea, había gente en Punta Arenas que no eran de Punta Arenas quemando y haciendo incendios y rayando, etcétera, etcétera. ¿Y por qué entonces, cuál es el éxito? El éxito, a ver, sea que hayan tomado este libro o no, el punto es que uno lo ve. El derecho no fue capaz de aplicar la institucionalidad a quienes se movieron para desmantelar, a un gobierno ya frágil, desmantelar el sistema institucional. Lo que hay en la neutralización del pueblo no es lo que Atria está viendo. Lo que hay es la falta de oxígeno al interior de los partidos políticos, en que las bases y también la ciudadanía estamos totalmente con ley mordaza, como la que nos pusieron ahora con el tema del negacionismo, la que quieren avanzar con el tema del negacionismo. O sea, el que dice que se violaron los derechos humanos con Allende, no, eso no es negacionismo, ahí nadie se va a ir preso, pero si alguien lo dice con Pinochet, si alguien lo niega con Pinochet, se va a ir preso. Esta cuestión está todo así pensada muy bien, ¿no? Entonces, piensen, constituir magnitudes políticas que vuelen bajo el radar del derecho, más encima con un sistema judicial capturado, en parte importante, por activistas políticos del sector que promueve un totalitarismo, que es el sector que está Atria, porque al final el Estado benefactor es nada más que la cáscara. Miren a todos los populistas de izquierda que han llegado a instalar a un totalitarismo. Pan y paz, prometía Lenin, ¿no es cierto? Y ahora voy a terminar estos 3 minutos que me quedan y les voy a mostrar cuál es el ideal de lo que están pensando. Debiese de ser este modelo participativo en el que por fin la democracia chilena sería una democracia inclusiva, sería una democracia con la voz del pueblo, manifestada a través de las instituciones, ese pueblo que después es oprimido, que es torturado, que es dejado morir de hambre. Porque además esta gente tiene algo a su favor. Todavía no hay ninguna declaración universal del derecho a comer. Lo que hace el socialista es que te mata de hambre, mata millones de hambre. ¿Y por qué no está entre los derechos humanos el derecho a comer? ¿Por qué ellos van y destruyen las economías? Esa gente que destruye las economías así debiese irse presa de por vida, porque mataron de hambre a la gente. ¿Qué peor forma puede haber que la de morir de inanición? Eso es lo que es esa gente. Y les voy a leer entonces qué es lo que dice Atria, qué es lo que está buscando, cuál es su norte, hacia dónde hay que conducir entonces este proceso constituyente, que si ustedes leen este librito se van a dar cuenta que hay una alta probabilidad de que grupos súper extremos capturen el proceso constitucional y salga de los cauces institucionales de una débil, fragilísima institucionalidad como la que tenemos hoy día. Hay una alta probabilidad. Bueno, ¿y cuál es el norte entonces? ¿Hacia dónde vamos? Les voy a leer. Probablemente Salvador Allende fue el más explícito respecto de esta apropiación de las instituciones por el pueblo bajo la Constitución.
Eso estuvo en su informe al Pleno Nacional del Partido Socialista en Algarrobo en 1972, que, lo cita, las instituciones no son un ente abstracto. La institucionalidad responde a la fuerza social que le da vida, y lo que está acaeciendo ante nuestros ojos es que la fuerza del pueblo, del proletariado, de los campesinos, de los sectores medios, está desplazando de su lugar hegemónico a la burguesía monopolista y latifundista. Ahora lo voy a decir un poco con algo de ironía, porque es bueno para que ustedes se den cuenta, además, cómo hay una manipulación de la emotividad, porque si yo esto mismo que está diciendo Allende, le cambio el tono, ¿no? Le digo, la institucionalidad responde a la fuerza social que le da vida, y lo que está acaeciendo ante nuestros ojos es que la fuerza del pueblo, del proletariado, de los campesinos, de los sectores medios, está desplazando de su lugar hegemónico a la burguesía monopolista y latifundista, porque así son. ¿Y quién no va a sentir rabia con la burguesía monopolista y latifundista? Que la conciencia y la unidad del pueblo de Chile está arrinconando a la minoría privilegiada, aliada con el capital imperialista. Este es Bacabán. No existe nada como Suecia aquí. En ningún momento están citando ni a Suecia, ni a Suiza, ni a Alemania, ni a Noruega, ni nada. La apropiación de las instituciones es esa. Es el resultado de la lucha de clase. Esto es Fernando Atria, quien hoy día integra el Frente Amplio, la gente, por lo tanto, que fuera quizá el Partido Liberal, pero el Partido Liberal es una persona, digamos que Vladimir Milosevic, que está de acuerdo con el uso de la violencia política, y en ese Frente Amplio lo que hizo Atria fue firmar un pliego, se llama pliego constitucional, creo, ahora es pliego popular, perdón, en el que integra al Frente Amplio, al Partido Comunista, y en ese pliego se deja fuera para todas las conversaciones un eventual proyecto de gobierno a la exconcertación. Esa misma gente es la que llevó a la primera línea al ex Congreso Nacional. Pero Chile no tiene memoria. Nosotros tuvimos en el ex Congreso Nacional a los encapuchados que formaron parte de esta magnitud política que pasó debajo del radar del derecho y que tiene hoy día al país en el estado que está y a nuestra democracia bajo grave amenaza. He cumplido mis 15 minutos. Soy toda oídos. Vanessa, muchas gracias por tu cruda presentación, ¿eh? La verdad es que tremendamente duro lo que nos estás planteando, pero efectivamente así es. Oye, antes de pasar a las preguntas, me voy a permitir pasar un aviso. Chilenos de Corazón, estamos trabajando en la región de Valparaíso para organizar el sistema de apoderados de mesa, de tal manera de asegurarnos de tener a lo menos un apoderado por mesa. Pero dentro de las cosas que necesitamos para eso es que requerimos recursos. Tenemos que darle los elementos sanitarios y colación a las personas que hayan de apoderados de mesa. Así es que en el chat, Patricio Carrasco va a subir un link para aquellos que estén interesados en hacer un aporte para apoderados de mesa. Ahora sí, Vanessa, pasamos a la etapa más importante de la tarde, a la parte de las preguntas. Michael, por favor. Michael, tienes que activar tu micrófono. Perdón, estaba hablando sin micrófono. Muchas gracias, Francisco, Vanessa. Vamos directo al grano, como dice uno por ahí, para las preguntas. La primera pregunta viene de Cecilia y dice, ¿por qué no se está informando sobre la ESI, que es un excelente argumento para horrorizar a los del apruebo? Ya, ¿vamos una por una? Sí, una por una. Ya. Pucha, Cecilia, mira, la ESI tiene una finalidad que todavía muy poca gente sabe. Yo tengo un canal que se llama Esfera Pública, se pueden suscribir y pueden buscar ahí. Yo hice un análisis mucho más profundo de lo que hay detrás de la ESI. Para quienes no lo saben, es un programa de educación sexual integral que ¿qué es lo que hace? Destruye la relación que el niño tiene consigo mismo. Es decir, destruye la capacidad del ser humano de tener una intimidad. En otras palabras, lo colectiviza absolutamente. Eso significa que lo deja listo para ser carne de cañón de los colectivos socialistas fascistas. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno no tiene ninguna intimidad, o sea, imagínense niños en actividades de masturbación en el pre-kinder. Eso es lo que promueve, y se los digo yo, pueden poner mi entrevista con Ezequiel Baigorría. Ezequiel Baigorría es un
psicólogo clínico, que estudió la implementación de la ESI en Argentina. De verdad, es que es para llorar lo que se le ha hecho a esos niños. Es la destrucción de su inocencia. Y ¿saben qué es lo que pasa? Que cuando un niño no tiene esa autopercepción de su intimidad, de esto no me lo toca a nadie, de este es mi cuerpo, mío, lo que pasa es que ese niño desarrolla, como dice Ezequiel, que ha trabajado con más de 3.000 niños este tema, pierde la posibilidad de tener 3 contenciones psíquicas del deseo: la moral, la vergüenza y el miedo. ¿Por qué? Porque está en esa colectivización de sus genitales. Perdón lo feo que suena todo esto, pero realmente es horrible, pero es así. Y se promueve la pedofilia, además, dentro de los libros de la ESI. Hay diversidad de parejas y dentro de esa diversidad de parejas hay adultos con niños. Lo que está a la base, yo lo estudio ideológicamente para los que les gusta el estudio de cuál es la ideología, porque esto es una especie de marxismo, pero es un neomarxismo, ¿ok? Que en el fondo, ¿qué es lo que postula? Miren la locura. Lo que postula es que un ser humano que no tiene esas contenciones de la libido, que es del deseo, no sirve el capitalismo. Porque el capitalismo es aquel sistema que tiene un ser humano capaz de ahorrar, de no gastar, de contenerse. Entonces, lo que hay detrás de la ESI, y esto lo ha estudiado muy poca gente, es destruir esas barreras que te permiten contenerte, contener tu deseo de gastar, de sexual, etc. Y la base ustedes la encuentran en un libro que se llama el Anti-Edipo, de Deleuze y Guattari, Anti-Edipo. Eso quiere decir que los niños definitivamente ya no tengan pudor en tener relaciones sexuales con sus madres, los padres con sus niños y los hermanos entre hermanos. Anti-Edipo. Entonces, eso es lo que hay. Ahora, ¿por qué esto no sale, Ceci? Bueno, te puedo decir que lo que pasa es que los medios forman parte hoy día, la gran mayoría de los medios de comunicación forman parte de la clase política, o sea, siguen el discurso hegemónico. Y no hay nadie que se quiera quemar con esto, no hay nadie que le quiera decir, o muy poca gente que le quiera decir al otro, mira lo que estás promoviendo y te voy a mostrar aquí. Si quieren, vayan a mi canal, yo tengo varias cosas hechas sobre la ESI. Te voy a mostrar aquí lo que está pasando y mira lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque es muy difícil desde el buenismo. Si yo vengo, por eso me enojé en una entrevista que di, o sea, no me enojé, pero le puse pasión, porque dije, yo soy normalmente bastante tranquila, muy relajada, y lo de la ESI sí, reconozco que eso sí me va más allá de las tripas. Pero en los temas políticos y todo eso soy bastante relajada. Pero ahí me tocó de nuevo esa cosa de encontrarme con una persona izquierda que me quería usar a mí, manipular moralmente, como yo soy mala porque estoy por el rechazo, ¿ah? Y como ustedes son los que no empatizan, como ustedes son los malos, no sé qué. Y ahí llega un momento en que uno también se agota de que a uno le digan eso y tienes 2 opciones: o te retiras de la cancha porque no tienes los argumentos para decir, oye, yo no soy la mala, aquí el malo eres tú, y para eso hay que estudiar. O te metes a la cancha y das la pelea. El punto es que la cancha para gente como yo está muy reducida porque yo estoy fuera del discurso hegemónicamente correcto. Muchas gracias, Vanessa. Aquí voy a agregar una de Francisco Muñoz, que está relacionado con lo que acabas de decir, que si el derecho fue sobrepasado, ¿qué hacemos para recuperar el país? ¿Hay que rendirse? Sabemos que no, pero ¿cuál es tu opinión? Yo creo que el futuro de Chile depende de todos nosotros y de cada uno de nosotros. No se ve bonito, estoy de acuerdo. Acá lo que hay que hacer es capturar de nuevo las bases que instalan el discurso. Acá lo que hay que hacer primero que todo es persuadir a la gente. Y una vez la gente persuadida, se persuade la clase política de que el camino no es el del apruebo, y de que de darse el apruebo, entonces va a tener que venir el rechazo en el plebiscito de salida. Porque eso es lo único. Ahora, ese es pensando un Chile que se va a manejar dentro del marco institucional. Y dar la pelea, y dar la firme, qué sé yo, y tratar de que entre gente que no sean los políticos de siempre, porque estamos donde estamos gracias a ellos, los que estén en la constituyente. Y por eso yo no estoy a favor de una mixta, para que no metan más, los políticos que tenemos hoy día, hay algunos que son rescatables, pero la mayoría no lo es. Mi hunch, o sea, no sé, les pregunto a cada uno de ustedes, pónganse la mano en el corazón, que lo tienen bien, bien fortalecido y latiendo. Sin pandemia, ¿dónde hubiéramos estado? ¿Dónde estaríamos hoy si no hubiese llegado la pandemia? Ustedes me imagino que vieron la agenda de movilizaciones violentas que había de marzo en adelante.
La gente en los supermercados estaba comprando como esperando que aquí definitivamente el país se cayera a pedazos. Entonces, ¿qué hubiera pasado sin la pandemia? Piñera tiene mucha suerte, ¿no? Dicen que tiene una suerte salvaje ese hombre. Y realmente, en ese momento, en marzo, uno decía, ¿cómo se va a salvar? Le mandaron una pandemia. O sea, notable, pero piénsenlo, en el momento en que parte importante, ¿por qué nos mantienen las reglas que nos mantienen? Es porque están muertos de susto de soltar a la gente. Entonces, lo que pasa es que si esto, piensen solamente en Celestino Córdoba, un tipo puso de rodillas al Estado de Derecho de este país, un tipo que es de los más perversos que ha parido nuestra tierra. ¿Mm? Entonces, si es que uno solo lo hace, imagínense un grupo. Ahora no tienen a los niños, no quieren que los niños vuelvan al colegio. ¿Y por qué no quieren que vuelvan a las escuelas? Yo el otro día, yo tengo muchos amigos de izquierda por Facebook, y tengo amigos personales también de izquierda, pero el otro día leí uno que decía, ya no contamos con los estudiantes. Claro, porque el único modo de terminar de desarmar este país es sacar a los estudiantes a la calle. ¿Qué militar, qué miembro de las fuerzas de orden se va a atrever con una horda de niños que está destruyéndolo todo? Para que le saquen la foto, agarrando el cabro y llevándolo así como del cuello, sino de la ropa al auto. Listo. Escándalo internacional, y mientras Maduro hace todo lo que hace, en Nicaragua se hace todo lo que se hace, en Cuba se hace todo lo que se hace, acá nosotros nos quitaron el derecho a defender nuestro país. Entonces lo que pasa si esto se sale del cauce institucional es un escenario muy distinto, es un escenario que siempre termina con una intervención de las Fuerzas Armadas, que tampoco sabemos hasta qué punto estén capturadas o no, hasta qué punto hayan activistas políticos en su interior o no. Yo no lo sé, pero siempre me hago la pregunta. Porque desconfío, porque esta gente ha sido muy inteligente. Y yo sé que al menos desde la Universidad de Chile, donde yo estudié mi magíster, que yo lo estudié a los 25 años, tengo 42, ya habían activistas desde la Chile haciendo clases en la escuela militar. Entonces, por eso yo me hago la pregunta, no porque tenga algún dato, digamos, ¿no? Pero ahí, ese sería otro mono. O sea, así que habría que ver si es que esto se va a mantener en el cauce institucional, o si una vez que se liberen producto de la pandemia, claro, podemos inventar 18 olas también, digamos, y volver a encerrar a la gente, sí. Si es que no es por la pandemia, nosotros sabemos que nuestra realidad sería bastante más triste que la que ya es hoy, con todo lo que ha significado la pandemia. Y esto para persuadir muchos jóvenes de hoy que han vivido una vida, han podido educarse, lo han tenido un poco más fácil que los mayores de 60 que estamos aquí, no conocieron lo que fue la UP. Ellos piensan hoy día que la nueva constitución, ¿qué tanto? No puede ser peor que lo actual, digamos, como que hay un sentimiento de insatisfacción que les lograron meter en la cabeza. ¿Cómo podemos combatir esa idea de jóvenes? Bueno, hay muchos jóvenes que hoy día están formando el movimiento libertario, el partido libertario. Hay jóvenes también en Evópolis que están por el rechazo. Hay grupos de jóvenes cada vez más potentes que hacen, yo los apoyo bastante en sus canales de YouTube, y que empiezan a sacar la voz cada vez con mayor fuerza. Ahora, ¿qué es lo que yo hago como profesora? Para que piensen por sí mismos, porque lo que tú acabas de describir, Michael, es el resultado de un lavado de cerebro sistemático que hacen los profesores desde que los niños entran a las escuelas en adelante. Cuando uno veía para el 18 de octubre escenas en las que habían niños de delantal con cotona, digamos, o sea, ni siquiera han pasado segundo básico, diciendo, Piñera, entiende, Chile no se vende, todos a coro. Entonces uno se da cuenta perfectamente, bueno, yo tengo experiencia como profesora, porque yo hago clases, he hecho clases en diversas universidades, la Autónoma, la Adolfo Ibáñez, la Católica, y siempre a primer año. Curiosamente, de un tiempo a esta parte, como hago clases de ética, lo que les digo a los jóvenes, tomen una problemática social que puede ser, o de importancia, de relevancia social, que puede ser desde la previsión hasta el maltrato de las mascotas, y hagan un diagnóstico, es decir, vean cuáles son las condiciones que producen esta problemática y plantéenme algún camino que pueda ayudar a una solución. Bueno, no importa si se trata de la depresión de los jóvenes, de las mascotas, de los problemas dentales no atendidos por el Estado, siempre la culpa la tiene el capitalismo. Siempre la tiene el capitalismo. Y no saben de lo que están hablando, no saben lo que es el capitalismo.
Entonces lo que yo les digo es, bueno, vamos a hacer una cosa, dado que la culpa de todos los males, para todos piensan igual, o sea, nadie está pensando, todos han sido lavados de cerebro. La tiene el capitalismo, entonces ustedes me van a traer una lista de países no capitalistas, donde la gente no se muere de hambre. Y ahí les digo, no, pero voy a hacer una ternura, profesora, y les voy a pedir un solo país, un solo ejemplo. Ellos empiezan a pensar, y se empiezan a impactar. Entonces yo creo que, y de ahí yo les muestro lo indigno que es, porque eso es la dignidad. La dignidad es que los pensamientos míos son míos, y yo no soy el resultado de lo que otra persona quiere que yo piense. Y al menos yo los llamo con mucha vehemencia durante todo el semestre a pensar por sí mismos, con independencia de las conclusiones a las que lleguen. Y normalmente yo diría que en un 80% los jóvenes toman una actitud distinta frente a las cosas. Ahora, claro, ¿cómo exponer a nivel masivo, digamos, a jóvenes así? Yo creo que esta pandemia y el empobrecimiento radical, que de hecho lo leía el otro día en una entrevista que se le hizo a un historiador inglés, lo hizo en el Mercurio, Cuerpo Reportajes, hace 2 meses atrás, en que este historiador contaba, decía, por primera vez las generaciones, en mucho tiempo, desde, uno podría decir, desde el término de la Segunda Guerra Mundial en adelante, al menos para la parte que no quedó tras la cortina de hierro, ya no van a poder pensar que ellos van a tener un pasar, un vivir mejor que el de sus padres. Eso cambió, eso se quebró. Y lo mismo va a pasar en Chile. Las generaciones de hoy, que lo tenían todo, que era hacer así, un clic y lo tenían todo, van a vivir peor que sus padres, porque el país va a ser muy difícil que se recupere, primero, el proceso de la incertidumbre institucional que viene, y segundo, de todo el descalabro que hay si este país está corrupto, o sea, tiene una corrupción enquistada en la médula del Estado que hace que no sea posible modernizarlo y que por lo tanto el 60%, según Rolf Luders, del gasto social que nosotros destinamos a gasto social se lo queda a la burocracia. Entonces acá estamos, nos esquilman a impuestos y hay un par de guatones burócratas que se están quedando con todo. Y con esto no estoy hablando de toda la burocracia, pero parte importante. Muchas gracias, Vanessa. Juan Carlos Ruiz nos dice, ¿qué se puede hacer frente a la posible ley de negacionismo con la cual quieren borrar la historia de nuestro país? Lo que yo haría, honestamente, es salir o sea, pero no les va a gustar la idea, pero lo que pasa es que hoy día, lamentablemente, lo único que los políticos están respetando es a la gente en la calle. Y lo que yo haría es salir en grupos así de, no sé, 300 personas. Yo sé que la derecha nunca ha sido buena para salir en grupos y todo eso, pero parece que hay una lección que tenemos que aprender, con carteles diciendo yo apoyo las reformas que hizo Pinochet, yo apoyo no sé qué, y con carteles, a ver si meten a 300 personas presas en todas las ciudades de Chile el mismo día. Hay que darles una clara señal, incluso yo eso es lo que haría. Yo no soy una dirigente política, pero si yo fuese una dirigente política, yo llamaría a mis bases a salir a la calle y que fuésemos todos a mostrar que no estamos dispuestos a que nos pongan una mordaza en la boca y que entonces vamos a ser muchos los que van a tener que meter presos para poder ejecutar esa ley. No hay otra manera hoy día de presionar a esta gente. Porque yo no sé bien quiénes son los que están participando de esto, pero ya después de lo de la ESI que comentaba Cecilia, que tenemos hasta un UDI metido ahí, apoyando esta aberración que se va a hacer con los niños. Aberración, más encima la autonomía progresiva. Yo quiero ver cuando venga alguien y le diga a algún miembro de las Fuerzas Armadas, ¿sabe qué? Yo, juez, le digo que su hija está suficientemente madura para tener relaciones sexuales bajo su techo, teniendo 13 años con un hombre de 40. Yo quiero ver cómo van a reaccionar. Entonces, acá la verdad es que yo creo que lo único modo, yo ya no cuento mucho con los políticos, es que nos tomemos las banderas nosotros y que digamos, ¿sabes qué? Incluso aquí debería haber un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Debe haberlo. Evidentemente que sí. Y el que no lo haya habido nunca, excepto ese nunca más del poco agraciado excomandante, ha hecho que estemos donde estamos. O sea, piensen ustedes, los brasileros trataron también de
de violarles la ley de amnistía que estaba, y los brasileños golpearon la mesa y dijeron que no. Entonces llega un momento en que uno tiene, de alguna forma, que también mostrar que hay un poder que se está violentando y que uno no está dispuesto. Ya con lo que hacen con el Museo de la Memoria, donde yo trabajé, así que conozco bastante bien la realidad que se muestra en el Museo de la Memoria, es suficiente, digamos. Ahí sí que hay negacionismo. ¿Y qué pasa con ese negacionismo? ¿Qué pasa con todas las víctimas del régimen de Allende que no fue democráticamente elegido? La democracia supone mayoría. Una mayoría no votó por Allende. Eso fue el tema de las garantías constitucionales de la democracia cristiana, que les dio la mano al Partido Socialista, que era más comunista que el comunista, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mostrar, hay que empezar a mostrar a través de redes, hay que mostrarle a los parlamentarios que se están metiendo en un terreno muy peligroso, porque van a ser muchos, vamos a ser muchos, los que estemos dispuestos a irnos presos, a la multa, a lo que sea, pero van a ser muchos, hasta que el descontento llegue al punto en que ahora venga las magnitudes políticas que pasan bajo el radar del derecho por el otro lado. Estas mismas técnicas se pueden usar para el lado que uno quiera. Eso son brillantes. Sí. Don Jorge Arancibia nos pregunta, ¿el Estado de Derecho no está dando el ancho? El Estado no está dando el ancho, el Estado de Derecho no funciona. ¿Tú crees que con el actual sistema sean capaces de hacer los cambios que nuestra actual Carta Fundamental requiere? A ver, el problema es que lo que nosotros necesitamos hoy día, no sé si, yo creo que Chile sí lo tiene, pero no sé si va a llegar al lugar que tiene que llegar. Creo que las élites políticas no lo están permitiendo, y ese es otro de los factores que puede generar una deslegitimación absoluta del proceso institucional. A ver, ¿a qué me refiero? Podríamos hacerlo, Jorge, si es que un grupo de ciudadanos virtuosos, como los llaman los Founding Fathers, los creadores, ¿no es cierto?, de la Constitución norteamericana. ¿Virtuosos en qué sentido? En que van por el bien común, por el bien de los chilenos, a legislar y a tratar de hacer los cambios en la Constitución que corresponda. Yo creo que hay ese grupo de chilenos. Yo creo que está, con las distintas sensibilidades que puedan tener, pero siempre con vocación democrática. La pregunta es si es que van a ser ellos los que van a llevar este proceso. Y como no van a ser ellos, sino que hoy día yo comentaba, miren, les voy a contar quiénes son los constituyentes en la ADC, quiénes van de candidatos. Ignacio Walker, Ricardo Ormazábal, Luciano Puyú, René Cortázar, Laura Albornoz, Gutemer Martínez, Sarko Luxich, Soledad Alvear, Felipe Sandoval. Todos han tenido cargos, todos forman parte de la clase política tradicional que los chilenos, en su gran mayoría, odian. En el PS, Camilo Escalona, Paula Narváez, Sergio Aguiló, Denis Pascal. Lo mismo. En el PPD, Sofía Prats, Nicolás Izaguirre, Jorge Insunza. Lo mismo. En el PC, todos los que se van igual lo mismo en el Frente Amplio, todos los que se van a postular a la constituyente son miembros dentro de la estructura del partido. El 72% de los chilenos no tiene partido, no tiene sede política. 72%. Solo un 3% avala la labor del Congreso. Entonces yo les pregunto a ustedes, si es que llega a ganar el apruebo, que además yo no sé si es que nos van a robar la elección. Yo tengo mis serias dudas. Por eso es muy importante lo de los apoderados de mesa. Si es que llega a ganar el apruebo, ¿qué es lo que dijo Mesina? El día, si no me equivoco, 8 de enero, pero enero, primeras 2 semanas de enero de este año. Mesina, ustedes saben de quién hablo, del señor No Más AFP, que ha sido de los que más ha estado a la vanguardia de todo lo que fue el desmantelamiento institucional del 18 de octubre en adelante, como casi un vocero, digamos, de los encapuchados, etc. Él dijo, apenas gane el apruebo, nosotros comenzamos con el verdadero proceso constituyente, una asamblea constituyente que no responde a ningún poder anterior. Eso quiere decir una asamblea constituyente que está por sobre los 3 poderes del Estado instituidos hoy día. Acá está. Si después quieren se los leo. Acá está. No hay, dice Atria, un verdadero poder constituyente donde hay una institucionalidad previa, porque entonces esa institucionalidad previa estaría influyendo en la constitución de la nueva institución, en el constituyente, me refiero a la constitución de la nueva
institucionalidad. O sea, no sería ex nihilo, o sea, no vendrían hojas en cero. Y lo que se han jugado todo el tiempo ha sido esto de la hoja en blanco. Entonces yo, francamente, cuando viene el señor Messina, y lo dice claramente, dice, acá se va, una vez que gana la prueba, se acabó. Ya no hay nada, no hay pacto que por la paz, que por la nueva constitución, no hay un marco de la nueva constitución que esté rigiendo que si gana el rechazo en el plebiscito de salida, queda la constitución actual, no hay nada de eso. El señor Messina lo dijo clarito, igual que en Venezuela. Acá se instala una asamblea constituyente de ciudadanos. Y si ustedes me preguntan, con los chatos que estamos los chilenos, con la clase política que hay hoy día, la mayor parte de los chilenos no ve lo malo que podría ser apoyar a grupos como Primera Línea, que de hecho la Pamela Giles dijo, un gobierno de la Primera Línea es inevitable. Lo dijo, la estoy citando. Eso es la oclocracia. La oclocracia es el gobierno de los narcos. ¿Y qué es lo que hay en Venezuela? Un narcoestado. ¿Y qué es lo que dijo Mike Torsini el 10 de octubre del año pasado? Que el narcotráfico se había tomado el Congreso. La Mike Torsini, no estoy hablando de... Entonces, honestamente, lo que a mí me pasa es que creo que puede ser que la clase política se esté pasando una película sola. Que acá esto se les va a desmadrar. Puede ser, ojalá que no. Y en ese caso da lo mismo el marco institucional, porque ya lo tienen borrado. Fíjense lo que están haciendo. ¿Por qué creen ustedes que está el tema de las acusaciones constitucionales? ¿Quién era que lo mencionaba hoy día? Alguien leí que lo mencionaba. El tema de las acusaciones constitucionales. Vean la columna de Daniel Mansuy el día domingo. Él les va a servir en el Mercurio. Reportaje del Mercurio, Daniel Mansuy. Bueno, él decía, ¿por qué está este bombardeo permanente de las acusaciones constitucionales? Porque lo que quieren para cuando sea el plebiscito es tener el actual régimen lo más débil posible. ¿Y por qué querrían su debilidad? Para que no pueda conducir el proceso. Entonces yo creo que, francamente, por suerte no tenemos a los estudiantes en las calles, no hay posibilidad de generar ahora estas magnitudes políticas porque están todos encerrados por la pandemia. Pero la pregunta es, ¿cuánto puede durar eso sin que estalle? Y si es que, y precisamente la institucionalidad que se han dedicado ahora a dar con los resquicios y con las acusaciones constitucionales, esto lo están haciendo adrede para que luego el proceso no se lleve a cabo dentro de la institucionalidad vigente. Así es que yo a Jorge le diría que yo no tengo muy buena, mi hunch no es bueno respecto a eso. O sea, aquí se está preparando, esto desde el principio es un golpe de Estado con guante blanco, es así. Desde dentro del Estado. Gracias, Vanessa. Eso está relacionado con una pregunta de Víctor Salas, que él opina que el estallido de octubre no habría durado tanto si hubiera habido una reacción dura y decidida del Ejecutivo. El presidente puede ser víctima o cómplice. En un principio él pensó que era víctima, ahora cree que puede estar metido. ¿Qué opinas tú? Es muy difícil esa pregunta. Es muy difícil porque de lo que yo he sabido, al menos por la interna, Piñera lo está pasando muy mal. Muy mal. Y esto lo sé de primera fuente. Y de gente que no tiene ningún interés en hablarme bien de Piñera. Y es muy difícil, o sea, uno dice, ¿hasta qué punto, si es que yo estoy mirando cómo asesinan a un niño, soy cómplice? Y yo creo que en ese sentido, por mal banal, como dice Hannah Arendt, podría ser calificado de cómplice. Sin embargo, las afiebradas fantasías de estos personajes que se rodean de puros yes men, ¿no es cierto?, los que le dicen todo que sí, y que les lamen las botas, y que les muestran que ellos son fantásticos. Esta gente que no es como ustedes y como yo, que nos levantamos, nos miramos al espejo y nos preguntamos, ¿estamos bien? ¿Estamos haciéndola bien? ¿En serio? Y tenemos que tener un diálogo honesto con nosotros mismos. No, yo me he dado cuenta que la gente que tiene, por eso la idolatría es tan mala, ¿no? La gente que tiene a su alrededor, personas que la idolatran, no le deja ver la realidad.
Y entonces se ensellecen y creen que todo es fantástico, creen que ellos son fantásticos, creen que el mundo está fantástico, y lo creen, lo creen. Y resulta que yo no sé cuánto hay de eso también en este caso. A mí a veces me da esa sensación, él está muy asustado, claro, no lo está pasando bien, etcétera, pero sin embargo, ¿por qué no entonces se hace cargo? Bueno, alguien dice que, y le encuentro un poco razón, que Piñera era un presidente para la época en que Chile tenía una democracia relativamente estable y sólida. Piñera no es un presidente para época de crisis. Y uno podría decir, bueno, la Vanessa no es buena para las matemáticas, no le podemos dar el balance de la empresa a ella. Yo creo que hay algo de eso también. Muchas gracias, Vanessa. Enrique Bahamonde nos dice, ¿qué opinión tienes respecto de lo que está pasando en Chile, del actuar de los políticos de centro, derecha y derecha, sobre todo los de actividad profesional como en el Congreso? A ver, yo creo que las generalizaciones en este caso, o sea, en estos casos son fáciles y al mismo tiempo nos pueden inducir a graves errores. Hay gente que yo creo que está dando lo mejor que puede dar, y lo mejor es mirándose mal a sí mismo, no haciendo el esfuerzo que podrían hacer. Entonces, pero sienten que igual están dando lo mejor que podrían dar. Hay otra gente que claramente se está esforzando, y hay otra gente que ahí sí, que es la quinta columna. Y yo ahí estoy de acuerdo con Orlando Sáenz, no sé si ustedes leyeron una muy buena columna de opinión que escribió para el Libero, de la quinta columna. Yo creo que dentro de la derecha hay gente de izquierda, son activistas que han venido a capturar a los partidos políticos desde adentro, que ya sea que se cambiaron la camiseta a mitad de camino, o que venían ya con la camiseta cambiada. Y creo que esa gente le está haciendo un tremendo daño a la derecha y a la centro-derecha, porque efectivamente comulgan con las ideas de la izquierda violentista. Entonces, ellos no es que estén aplaudiendo la violencia, yo estoy de acuerdo, pero resulta que si uno avanza esas ideas que ellos están apoyando, se llega al enfrentamiento de la lucha de clases, de la lucha de género, de los padres contra los hijos, porque ¿a dónde va toda esta cosa de la autoridad, de la autotutela de los niños, ¿no? De la autonomía progresiva? A introducir el conflicto entre padres e hijos al interior de la familia. Si el único modo que estos grupos extremos ganan en una democracia no es siendo votados mayoritariamente, es disolviendo todos los lazos sociales que hay. Entonces yo, si veo a un hombre, tengo que ver a mi enemigo. Y si un hombre hoy día me ve a mí, no me va a hacer pasar a una reunión y va a cerrar la puerta porque va a tener miedo de lo que yo voy a decir después. Va a ver con miedo, ¿no es cierto? Entonces con eso destruyen el tejido de las confianzas entre las personas, las aíslan y luego es muy fácil manipularlas, porque lo único que detiene el ejercicio del poder totalitario son grupos de gente muy cohesionada que decide hacerle frente. Entonces, ¿de qué se trata? Destruyamos la cohesión entre las personas. Hagamos que los padres desconfíen de los hijos de los padres, las mujeres de los hombres de las mujeres, los indígenas de los huincas, los huincas de los indígenas, y hablemos de los yanaconas, y entonces, y todo es generar. Ustedes saben cuál es digamos, el origen etimológico de la palabra diablo. Diablo es el que divide. Y cuando uno destruye las posibilidades de confiar en el otro, entonces uno divide a la gente. Y hay que dividir para reinar. Porque esa es la forma más fácil en que se instala la tiranía, que hoy día toma forma de totalitarismo. Entonces yo creo que parte de esa quinta columna que está ubicada dentro de la derecha es la que está haciendo ese ejercicio de dividir a la derecha para atomizarla y que pierda su poder. De modo que ya no haya posibilidad de cohesión y que entonces se instale un partido único. Esa quinta columna es la que yo considero nefasta. Muchas gracias, Vanessa. Y al respecto, Alejandro Niklicek nos dice, pero ¿cuál es la solución ahora? ¿Cómo pudiéramos presionar al gobierno de Piñera para que actúe en consecuencia y con los medios que permite la Constitución? Lo que pasa es que yo creo que
el ahora es moverse por el rechazo, todo el rato. O sea, si llegamos a ganar con el rechazo, acá este es otro mundo, porque ya no van a tener legitimidad toda esta gente. De nuevo, no sé si es que nos van a robar la elección. O sea, lo que pasó en la primera y segunda vuelta de Piñera claramente es decidor, ¿no es cierto? O sea, si no hubieran salido los 50.000 apoderados de mesa a controlar el proceso plebiscitario, hubiera ganado Guillé. O sea, lo sabemos, lo tenemos clarísimo. Porque esto caía además en trampa. Y les da lo mismo. Y entonces me parece que hoy día lo que podemos hacer es dar la pelea a concho por el rechazo, es estar muy conscientes de que lo que hay en juego para todos nosotros es este país que queremos mucho, y hay mucha gente buena, honesta, sencilla, humilde, que es la que más sufre con todo esto, y que no hay cómo rescatarla del lavado de cerebro que les hacen los matinales, etc. Entonces hay que jugársela con todas las herramientas que uno tenga. Así por último, yo siempre dije, voy a dar lo mejor de mí. Si no fue suficiente, Santo Tomás decía, nadie está obligado a lo imposible. Yo no puedo hacer lo imposible, pero al menos puedo dar todo lo mejor que yo tenga. Y creo que si cada uno de nosotros decide eso, las probabilidades de cambiar el rumbo de las cosas aumentan. No hay nada seguro en esta vida, ni siquiera que mañana nosotros vamos a estar despiertos y vamos a amanecer. Lo único que es seguro es que va a salir el sol, pero no sabemos si nosotros vamos a estar despiertos con un dolor de guata, o vamos a estar, no vamos a haber ganado el quino para los que jueguen el quino, o vamos a estar muertos, digamos, no sabemos esas cosas, ¿no? Y hay que aprender a lidiar con la fragilidad de la vida, porque una de las cosas más horribles en política es tratar de fijar las cosas de una vez y para siempre, de modo que supuestamente se resuelva el problema humano, y el problema humano no se va a resolver nunca. Por eso son importantes las instituciones, porque cada generación que nace tiene que aprender todo lo que ustedes y yo ya sabemos de nuevo. Entonces, eso es una experiencia que tiene que hacer cada generación. Y por eso es que las instituciones y la educación tienen que estar muy bien instaladas y muy bien forjadas en pos de que ese niño no nazca como si no viniera un pasado, como si no tuviese una historia, como si todo lo que él está disfrutando fuese resultado de su trabajo y no del trabajo de todas las generaciones que vienen atrás. Así es que yo creo que primero que todo luchemos por el rechazo, segundo por sacar a los constituyentes que tengan que ser, esperemos que entre medio no estalle ninguna guerra civil y no sea necesaria, como alguien mencionó por ahí, una intervención militar, que por lo demás hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay una cosa que yo creo que los militares tienen claro, o sea que las Fuerzas Armadas tienen clara, y no la voy a repetir yo, pero es cosa que vean cómo les pagó Chile a quienes están hoy día en Punta Peuco. Y de ahí hay varias lecciones que hacer. Así es que yo no animaría tanto una intervención militar. Yo creo que además es muy injusto esperar siempre que los militares sean los que ponen el pellejo y después sean presos por salvar el país. Creo que tenemos primero los civiles y los que hoy día tengan esa condición de dar todo lo que nos toque dar. Porque antes de eso es lo que no pasó para el 73. Para el 73 los civiles no hicieron nada. O sea, sí, hubo un par de protestas, los mineros del teniente, hubo gente que lo estaba pasando mal, los cacerolazos y todo, pero debieron de haber hecho algo más. Entonces, antes de esperar que las Fuerzas Armadas vuelvan a jugar un triste rol, que por lo demás después todos los chilenos que fueron salvados, digamos, por ellos mismos, se hicieron los lesos, cuando no se aplicó la ley de amnistía, incluso, lamento decirlo, pero también las autoridades militares de la época, y saben a qué me refiero. Entonces, eso no puede pasar. No, ojalá que no entremos en eso y que podamos, primero, pelear por el rechazo, segundo, pelear porque los constituyentes ganen lo más posible desde el rechazo, tercero, pelear por el plebiscito de salida con el rechazo. Eso es lo que en el marco democrático podemos pensar. Ojalá que el marco no democrático no se desarrolle, porque ahí tenemos que entrar a tener una conversación de otra índole. Muchas gracias, Vanessa. ¿Cómo podemos, nos pregunta Patricia Valdivieso, aislar y acusar de sedición a Atria? Es imposible. Es imposible, porque imagínense lo que pasó con Hugo Gutiérrez. Es un escándalo esto. O sea, eso tendría que dirimirlo probablemente el Tribunal Constitucional, no sé. Y no, eso no es posible. El señor Atria es un intelectual que tiene derecho a publicar lo que quiera,
y tiene derecho a hacer un plan para desmantelar un modelo que no le gusta. Lo tiene, digamos. Luego, si se juntó con la gente en su casa, en el sótano, o se fueron a tomar unos terremotos a los canallas, no tengo idea. Pero está claro que algo de estas ideas han permeado y que hay una influencia fuerte. No sé si de él directamente, pero en influencia fuerte. Yo sé que el Frente Amplio fue forjado y formado por gente como él y otros, a quienes yo conozco personalmente. Entonces, la democracia siempre va a tener este tipo de elementos, forma parte del juego. Es como que dentro de nuestro organismo hay células cancerosas, pero no nos da cáncer, porque no se reproducen a una velocidad que nos genere cáncer. Siempre las vamos a tener. Entonces, el tema, más que irse en contra de una persona, es pelear por la salud del cuerpo democrático, es pelear por hacer esta accountability que se llama, ir y decirle a los políticos, sabes que no te lo acepto esto, exigir o votar por políticos que estén dispuestos a limitar su propio poder, y jugárselas por apoyar a gente que está fuera del sistema, como por ejemplo mi hermano Johannes, que es un tipo genial, tiene su canal, el Nacional Libertario, para los que todavía no se hayan suscrito, el Nacional Libertario, él hace tremendos aportes ahí, conversa con mucha gente. Hay que apoyar a personas que están haciendo esa pega, y hay muchos otros que lo están haciendo también. Y ese es el modo. Por ahora estamos hablando en términos democráticos, como digo, y Atria no va a haber ninguna posibilidad porque él es parte de la élite que nunca ha pagado ningún precio en este país. Y lamentablemente esa élite, como decía Nicanor Parra, es de izquierda a derecha, que unidas jamás serán vencidas porque tienen conciencia de clase. Ellos parasitan, viven como parásitos, muchos de ellos, no todos, pero muchos, como parásitos de lo que esquilman a la población, viven con los mejores sueldos que tiene este país. Ustedes saben que quien entra a ser congresista, inmediatamente pasa a ser parte del 3% más rico del país, sin haber estudiado nada, sin haber hecho nada, Flor Motúa. Nos destruyeron además el sistema binominal y con eso lograron esta bancada del 1%, que es el lumpen metido en el Congreso. Entonces han ido paso a paso. Ustedes saben cuál fue la primera parte del desmantelamiento institucional, para que lo tengan claro, la reforma procesal penal. Ahí comenzó. Es lo único que Atria reconoce, además de la destrucción del sistema binominal, que ha sido posible cambiar de esta constitución que hoy día, a punta de puro resquicio, igual como lo hicieron para la época de Allende, apenas se está sosteniendo. Muchas gracias. Francisco Muñoz nos pregunta, ¿cómo estima que se organizó el 18 de octubre? ¿Había líderes ubicables? ¿Había un ambiente propicio? O sea, yo creo que hay gente que habla, a mí me tocó una vez participar de un tema de inteligencia donde se hablaba de la guerra de quinta generación, el paradigma de Mainwaring. Mainwaring era un agente de la CIA que nos fue a hacer clases, y él estuvo en Irán y en Afganistán. Y justamente, si a mí me preguntan el concepto que manejo yo, sé que se habla también de otro tipo de conceptos, pero yo no estoy tan metida por ese lado, pero sí me recuerdo muy bien las clases con Mainwaring, y efectivamente la guerra de quinta generación implica, ¿no es cierto?, un ataque multidimensional, desde los medios, desde la violencia, pero también desde una ciudadanía que se manipula a través de los medios, desde ciertos sectores políticos, usando instituciones, etcétera. Todo eso se estructura de una forma que es bastante... A ver, hay gente que está en contacto y que luego son los que van tejiendo estos hilos. Yo recuerdo, no voy a mencionarles quién en particular, pero este es un director de uno de los medios más importantes de este país, del medio electrónico, que me dijo un día, nosotros vamos a hacer saltar las estructuras de este país, las vamos a reventar. Y me lo dijo hace unos 5 años, me lo dijo en la cara. Eso siempre pasa, que a mí la gente, yo estoy conversando, y sobre todo los hombres que tienen esta cosa que, que sacan las plumas de pavo real, terminan diciéndote algo que no te querían decir. Pero me lo dijo, nosotros estamos preparando un reventón de todas las estructuras en que se sostiene esta sociedad. Yo no dejo de pensar en eso.
Y finalmente, porque ya nos alcanza la hora, Jaime Vizcarra, que vivió muchos años en Colombia, nos pregunta si el 100% de los votantes asistieran solo el 30% al plebiscito, ¿va a ser legítimo? En Colombia para esto establecieron un mínimo. ¿Qué opinas de esto? Lo que pasa es que acá no van a establecer un mínimo porque tienen la excusa de la pandemia. No, si la pandemia, o sea, realmente yo creo que le tienen algunos altares por ahí en las casas los políticos. Creo que ya les prenden velita al bichito. Claro, porque si uno pone un mínimo, y resulta que no, es que la gente no fue a votar porque tenía miedo de contagiarse. Pero nosotros no nos podíamos quedar sin cumplir la promesa que hicimos en noviembre para conducir a nuestro país a un lugar mejor. Y todos lo visten así, pues. Ese es el problema. Entonces, o sea, uno puede persuadir a la gente de que esto es legítimo simplemente poniendo emoción, tiritándole un poquito el ojo, la pera, diciendo, y por el bien de mi país, para que todos tengamos un país más solidario. ¿Quién va a decir que no? Que es ilegítimo. Y entendemos a los pobres que no pudieron cumplir con su deber cívico. Porque quienes no pudieron es porque había algo más importante que eran sus vidas, pero porque nosotros queremos que esa vida tenga una mejor calidad. Entonces hemos enrumado, ¿se dan cuenta? Es tan fácil. Oye, ¿con ese discurso va a ser candidata a algo luego? Es que, ¿saben qué es lo que pasa? Que ya yo a veces lo uso, entonces, a mí me gusta el teatro, y la otra vez cuando me enojé con un periodista progre, algunos me decían, pero ¿cómo le ponís tanto énfasis? Yo decía, pero es que nosotros, los seres humanos, miren, el ser humano normalmente reacciona desde el sistema límbico. El sistema límbico en el cerebro es aquella parte más antigua que está asociada a las emociones y a los instintos. ¿Ya? El lóbulo frontal se fue desarrollando mucho después. Entonces, cuando hay un estímulo emocional, nosotros solemos reaccionar inmediatamente. ¿Cuál es el secreto de los políticos de izquierda? Que si yo vengo y hablo con rabia de algo y con emoción, no importa si ese algo es falso. La otra persona desde el sistema límbico lo percibe como verdadero, porque va acompañado de una emoción. La otra persona nunca se va a imaginar que yo estoy haciendo un teatro, sino que yo realmente siento que la legitimidad de este proceso, para que tengamos un país mejor, listo, me la gané. No importan los datos, no importan los argumentos, no importa la lógica, así que les pido que cuando ustedes vean a alguien de derecha apasionarse, lo aplaudan, dejen de criticar eso, porque a nosotros nos ganan, porque a la gente más sencilla basta con apelar a sus emociones para tener su voto. Entonces es muy importante que estratégicamente seamos capaces, al menos de que yo diga, y ya basta con tanta injusticia. Y ustedes digan, no, pero ¿cómo la Vanessa se puso así? Pero calma, si te ves más bonita. Ah, sí. Qué pena la injusticia. Pero eso no me va a traer voto. Eso no nos va a ayudar. ¿Me entienden? Entonces, dejen de esperar siempre lo angelical. Tenemos que sacar la garra. Hay que ponerle víscera, hay que ponerle cuerpo al discurso. No sé, yo nunca quería entrar en un tema político, yo creo que les aporto mucho más así, yo estoy dispuesta a formar a jóvenes, yo estoy dispuesta a hacer muchas cosas. Lo político no es lo mío porque me gusta lo angelical. O sea, yo estoy criticando justo. Lo malo es que la mayoría de la gente buena no se involucra en política, y necesitamos políticos buenos, gente buena que sea política. Lo que pasa es que el costo es muy alto, Mijael. Sí. Oye, muchas gracias a ustedes, espero haberles aportado algo desde esta perspectiva medio filosófica. Los dejo invitados también a suscribirse a mi canal Esfera Pública. La columna de hoy día se llama La receta del apruebo, así que ahí vienen varias cosas interesantes para seguir reflexionando, y pueden ver más atrás lo de la ESI, pueden ver las entrevistas sobre el tema de la Araucanía. Estoy haciendo un trabajo bien intenso desde distintos lugares para poder ir nutriendo a todos los que tenemos que hacer que el rumbo de este país cambie que se retome el rumbo que teníamos. Así que tengan todavía un buen jueves y viernes. Vanessa, perdón, permíteme 30 segundos más. Yo sé que estamos en la hora ya, pero primero, a nombre de Chilenos de Corazón y del Centro Valparaíso de Debate, te quería dar muy sinceramente las gracias por haberte tomado el tiempo de estar hoy día con nosotros. Espero no verte de candidata a la convención.
no porque no crea que sea una buena candidata, sino que porque estoy convencido que va a ganar el rechazo. Pero si se da que no hagan el rechazo, me encantaría verte en esa situación. Te agradezco mucho y yo creo que todos quedamos tremendamente agradecidos de la claridad y la franqueza con que presentaste tus ideas. Y como resumen final de todo lo que tú dijiste, yo diría de que la sociedad civil, es decir, todos nosotros no nos podemos seguir desentendiendo el problema y nos tenemos que embarcar todos de manera franca, algunos de una manera, otros de manera, pero yo creo que es la única forma de que retomemos la senda, digamos, del camino que queríamos para dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un Chile mejor, que ellos tengan un país mejor que el nuestro. Muchas gracias, Vanessa, y le pido a todos, por favor, un aplauso para Vanessa. Gracias, gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Y nada, que ahí juntos vamos a tener que seguir trabajando. Sí, la constituyente sería algo a lo que yo estaría dispuesta a postular, pero solamente la constituyente, nada más. Y ahí me tendré que, además, cada uno de ustedes estar llamando y contándome todo lo que saben, a tener muchos asesores, pero de los buenos. ¿Eh? Muchísimas gracias, Vanessa. Un abrazo, que estén todos muy bien. Muchas gracias, Vanessa. Adiós. Chao, chao. Oye, y para nuestros asistentes les pido por favor que no se olviden del link para que le den una mano a nuestros apoderados de mesa. Porque, ¿cómo se llama? Hay que construir este tema y dentro de las cosas que necesitan, no grandes recursos, pero se necesitan recursos. Muchas gracias. Los que quieran pueden activar sus micrófonos. Si alguien quiere decir algo, adelante, por favor. Alberto. Hola. Oye, la verdad, estoy muy preocupado por el tema de los apoderados de mesa. El otro día tuvimos un Zoom con Héctor, y había muy poca gente, y creo que son pequeños granos de arena.